Buenas tardes, mi nombre es Shana Dali Flores Meléndez y el día de hoy nos encontramos con el doctor Marcos Miseretti de la carrera, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. El día de hoy venimos a hacerle una entrevista y, bueno, la primera pregunta que tenemos el día de hoy para usted es, en su opinión personal, ¿las organizaciones internacionales son esenciales para resolver conflictos actuales? Sí, por ejemplo, sí, obviamente sí. Está, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que es una mega organización, y entonces como el mundo es muy grande y hay muchos problemas, la ONU se divide en varias partes, ¿no? Entonces puede atender niños, problemas de niños, de agricultura, de alimentación, de medio ambiente, de migración, entonces sí, de guerra. Entonces, sí, estas organizaciones tienen mucho impacto en las cuestiones para resolver problemas en el planeta. Bueno, haciendo una pequeña introducción, quiero mencionar que este primer apartado de preguntas van a ser básicamente sobre relaciones internacionales. ¿Ok? Y en el segundo bloque, que van a ser aproximadamente unas 10 preguntas, vamos a hablar específicamente cómo la carrera de relaciones internacionales tiene que ver con todo este contenido de influencer. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas. La segunda que tenemos el día de hoy para usted es cómo las políticas internas de un país afectan su política exterior de manera importante. ¿De cualquier país? Vamos a poner ahorita México. Ahí va a elegir Nuestro país. Estados Unidos como ejemplo. O también, adelante, Bueno, maestro. o hablemos México-Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Trump hace unos días ganó la presidencia. Entonces, ¿cómo su política interna afecta su política externa, ¿no? Entonces, Estados Unidos y México somos nuestros mejores clientes. Es como si yo tengo una tienda y yo soy México y tú tienes una tienda y eres Estados Unidos. Tú me compras muchísimo. Entonces, todos los problemas que pasen aparte no importa. A mí lo que me importa es que me compres, ¿no? Entonces, Estados Unidos y México nos compramos muchas cosas y ahora Trump, que ganó, dice que va a expulsar a todos los migrantes y que México va a tener que poner un tapón para que no entren más migrantes de Sudamérica a su país y que si no ponemos ese tapón nos va a cobrar más impuestos, ¿no? Entonces, este es un caso como una política interna antimigrante, que es política interna de Estados Unidos, puede afectar nuestra relación México-Estados Unidos. Este punto que toma, maestro, es muy controversial y actual, o sea, actual de lo que Sí. estamos viviendo en estos momentos, y qué bueno que lo retoma ahorita con esta pregunta. La tercera pregunta sería, ¿es fundamental tener ciertas habilidades para tener éxito en relaciones internacionales? Sí, tienes que aguantar a la gente como es. No puedes, sí, no puedes pegarle a alguien o decirle a otra persona lo que opinas de él o de ella, sino que tienes que aguantártelo e intentar llegar a un punto medio. O sea, no sé si recuerdan que Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba de candidato, dijo que iba a contestar a cada tuit que Trump hiciera, ¿no? Y que uno por uno le iba a contestar y casi nos vemos en la salida, ¿no? Como en la primaria, nos vemos en la salida. Eso lo hizo de candidato. Cuando llega como presidente, ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, hola, señor Trump, nunca ni se mentaron a la madre, ni se contestaron nada, sino todo fue paz, ¿no? Entonces, sí. Entonces, estas habilidades que nos comenta serían básicamente como maneras de poderte comunicar con las Sí, personas. sí, justo. Cómo comunicarte con las personas e intentar llegar a un punto medio en un conflicto. El mundo es un conflicto todo el tiempo, ¿no? Entonces es ver cómo llegar a un punto medio. Muy bien, maestro. Ay, eso es muy importante porque a veces uno piensa que la comunicación no es importante y es primordial, porque la vivimos de primera mano todos los días. Sí, comunicación, pero no solo es verbal, ¿no? Sino comunicación también, no sé cómo se llama, física o comunicación, incluso cómo te vistes, si vas con el traje, si vas a ver a un presidente y vas con el traje que te queda todo largo o la corbata está chueca, dicen, ¿qué onda? Pues, ¿no? Entonces sí, comunicación no solo verbal, sino de distintos tipos. Ok, maestro.
La cuarta pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿una carrera en relaciones internacionales requiere, bueno, ya lo habíamos nuevamente manejado, que es la comunicación, pero ¿qué otras habilidades considera que debe tener la persona que está estudiando esta carrera, aparte de comunicación? Hay que leer mucho todo el tiempo, hay que leer de todo tipo de posturas, porque no solo en México, en todos los países hay posturas políticas o económicas de muchos tipos, ¿no? Entonces, para tener una postura, pues tienes que escuchar al rojo, al verde, al azul, al morado, y ya de ahí tú formas tu propia opinión, ¿no? También pienso que hay que saber que no hay países buenos ni hay países malos, o sea, sino que es como los seres humanos, o sea, tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces es fundamental, además de la comunicación, leer mucho y crear una opinión propia. Okay. Bueno, ¿considera usted que hay un impacto de las relaciones internacionales en el futuro de nuestro país? Sí, porque realmente México sí somos el ombligo del mundo, ¿no? O sea, hay países que somos muy importantes y desde la primaria nos enseñan, ¿no? Cómo México es un país que está lleno de recursos naturales, que está lleno de recursos humanos, que tenemos población joven, que estamos pegaditos al país más poderoso del planeta, que es Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente, ¿cuál era la pregunta? De cómo es el impacto, o si usted Ah, considera el sí. impacto de relaciones internacionales en nuestro país. Sí, o sea, somos un país que sí estamos en el top 10 del mundo, como en el fútbol, en la tabla general, sí estamos en el top 10 de los países más importantes de nuestro planeta, entonces todo lo que sucede entre nosotros y Estados Unidos, entre México y China, es muy importante. O sea, sí somos muy afortunados que nos tocó quedar en un punto estratégico del planeta. Muy bien, doctor. Y bueno, vamos a empezar con el segundo bloque de preguntas. Este segundo bloque de preguntas tiene que ver, vamos a empezar a ver cosas de tecnología, de influencer, Ujú. entonces todo lo que nos pueda decir desde su opinión personal. La tecnología y las redes sociales han cambiado mucho las redes internacionales. Sí. Las redes internacionales, por ejemplo, las redes de migrantes, ¿no? Tenemos migrantes que vienen de Colombia, Venezuela, ah, que por ejemplo van grabando sus viajes casi en vivo, ¿no? Cómo cruzan, no sé si saben, pero en Panamá hay una parte que no se puede cruzar. O sea, nuestro continente está dividido, no hay una carretera que vaya desde Alaska hasta Argentina, sino en Panamá hay una selva que se llama el Tapón del Darién, que ahí solo puedes pasar como que nadando o así como en una selva, no hay carretera. Entonces sí, las redes pueden mostrar en tiempo en vivo como un colombiano, un venezolano, un chino están cruzando por esa selva y ya que pasan Centroamérica y llegan aquí, entonces sí, sí, es fundamental. Eso que comenta es como también igual un punto que estamos viviendo actualmente en nuestro país, porque sabemos que tenemos muchos inmigrantes, ¿verdad? Así es. Entonces, eso que comenta, a veces uno no lo percata, como sociedad no lo percata, pero ahorita que lo mencioné es muy importante. Ujú. La sexta pregunta sería, ¿se apoyó de algún creador de contenido o un influencer para poder dar a entender mejor los temas de sus clases? O sea, en algún momento dijo, este contenido me sirve para poder exponer tal tema con mis alumnos. Sí, no tengo como que, hay solo como que sigo un experto en relaciones internacionales que se llama Alfredo Jalife, que es buenísimo para explicar los temas internacionales. Y lo bueno es que los TikToks te ayudan a que rápido, no tienes que aventarte una clase de 2 horas para explicar un tema, ¿no? No, son Sino en segundos. unos minutos, sí. También para ver las distintas partes del gobierno, ¿no? Por ejemplo, está Loret de Mola y Broso, que igual y no sabes, pueden decir cualquier cosa a favor o en contra del gobierno, pero es interesante ver cómo ellos ah, tratan temas de actualidad de una forma muy... Y yo igual les digo a mis estudiantes, tienen que escuchar la opinión de todo mundo, no solo de esta parte o de esta parte ideológica, sino todas las posturas y ya ver su propia o generar su propia opinión. Entonces, si no ves sabroso, pues no ves y solo ves la otra parte, pues te queda la otra parte, ¿no? O sea, el chiste es escuchar a todos y formar tu propia opinión.
¿Estos influencers que sigue solamente es en la plataforma de TikTok o hay otras plataformas en las cuales sigue? No, no sigo en ninguna otra plataforma, solo en TikTok. Solo en TikTok. ¿Le gusta este formato de TikTok? Porque sabemos que es Mucho. muy rápido, muy... Sí, me gusta muchísimo y siento que es una competencia para nuestros profesores, o sea, para la labor de la... Dicen que, dice Elon Musk, Bill Gates y Zuckerberg que muchas carreras van a desaparecer, ¿no? Y dicen que la carrera de profesor no va a desaparecer, pero no, sí, no va a desaparecer, pero sí es una competencia, porque si yo hoy les voy a explicar cómo hacer una tesis y me voy a pasar todo un semestre explicándole cómo voy a hacer una tesis, y ustedes ponen hack cómo hacer una tesis en TikTok, en 2 minutos les explica lo que yo les puedo explicar en un semestre, ¿no? Entonces, eh, sí es un reto. Ay, es en serio muy controversial los puntos que está tocando porque es algo que se está viviendo hoy. Ujú. Y que creo que es el miedo también de muchas personas, ¿no? De que también va a venir como la falta de empleos, o más bien el desempleo de estas nuevas tecnologías que tal vez en algún momento sustituyan pues el cargo de los humanos. Sí, aunque no creo que eso pase, por ejemplo, aunque haya robots y todo eso, siguen los choferes de Uber, siguen Sí. los Didi repartiendo comida. O sea, finalmente la tecnología yo siento que sirve para los que tienen mucho dinero, ¿no? Y que sí deja mucho dinero en unas partes, pero hay cosas que el ser humano nunca les van a ganar. Por ejemplo, hay robots en Europa que sirven para la agricultura y entonces un robot va y desprende una almendra de un árbol, ¿no? O una manzana de un árbol. ¿Está bien? ¿A qué velocidad? Y hay mexicanos trabajando en California, que los pueden ver en TikTok, que hacen competencias de cómo es la pizca de la fresa. Y, o sea, son 1 millón de veces más rápidos que un robot. Entonces eso jamás va a desaparecer, ¿no? O sea, nunca un robot va a recoger más fresas que un mexicano en California las recoge a esa velocidad, o un taquero. O sea, pueden inventar un robot que filetee un pastor, un taco de pastor, y que le haga así a la piña y que haga un algoritmo y cacha la piña en el taco, ¿no? Pero no. Es muy complicado a lo que se Sí, refiere. además, o sea, está bien que una vez vas a pedir un taco a un robot y dices la primera vez, ah, qué interesante, ¿no? Pero luego hasta se te hace aburrido, ¿no? Porque uno platica con el taquero, o con el cantinero, o con el de las micheladas. ¿A poco que un robot te sirve una michelada? Dices, la primera vez qué chido, ¿no? Pero luego qué aburrido. O sea que lo que nos menciona sería como las relaciones sociales. Tiene que Exacto. ver mucho. Ajá. Otra pregunta que le queremos hacer, doctor, es, ¿usted como docente cree que los temas de influencer enganchan fácilmente al espectador para que consuman su contenido? O sea, estos influencers cree que tenga como ese poder para que las personas consuman. Sí y no. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes al Jesus en TikTok. Un gordito. ¿Sí? ¿Lo has visto? Bueno. Entonces empezó el Jesus haciendo contenido, muy simpático, no sé qué, pero luego decepciona porque te dice, según esto está diciendo, ay no, mira carnal, que mis tenis, no sé qué, no sé qué, y acaba el TikTok y te manda a la tienda de tenis. Entonces dices, y ahí en los comentarios dices, chale, ya me tragué un TikTok o un comercial de 30 segundos, entonces ya cuando ves que ese influencer lo hacía de una forma, o sea, Natural, ¿no? natural y de buena onda, y luego lo hace para encajarte que vayas a la tienda de tenis, no sé qué. No. Se va perdiendo ese interés, ¿verdad? Por seguirlos, por... Muy cierto. Sí me ha pasado con otros influencers. Ujú. ¿Considera que el contenido de influencers educativos puede ser una fuente de inspiración para su enseñanza y planificación de clases? Sí, sí.
pero más bien tendría que ser con cosas muy prácticas, ¿no? Porque hay veces que influencers educativos, bueno, yo de hecho sigo a uno que se llama el profe Mondragón, porque yo era maestro de primaria, y hay un influencer que se llama el profe Mondragón, y es profesor de primaria aquí en México, pero pone puras cosas chistosas, o sea, no es nada de pedagogía ni para enseñar mejor, pero te pone como un profesor de primaria, pues, sufres tanto, ¿no? Sufres mucho. Entonces, para que haya un contenido educativo en una red social, tiene que ser como que muy práctico y realmente realista. Porque si te ponen a enseñar a hacer cosas, por ejemplo, para un maestro de primaria, y tienes 30 niños y no te puedes voltear 30 segundos, 10 segundos, porque ya el otro le encajó un lápiz al otro, y entonces tú que, o sea, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil combinar la tecnología con una estrategia educativa en el mundo real. Y entonces, desde su opinión personal, ¿cree que sea conveniente, como lo enseñan estos influencers, esta manera de contenido? ¿O no es viable todavía? No, sí, por ejemplo, no sé si han visto, no sé si se refieren a esto con la pregunta, pero cómo hacer jabones naturales. Entonces, buscas en TikTok cómo hacer jabones naturales, artesanales, y emprender tu propio negocio de jabones o de velas, ¿no? Entonces, sí, buenísimo, porque te van enseñando, además tienen como muchos episodios, entonces te enseña desde el 1 hasta el 2 hasta el 3, eso sí es buenísimo, y ahí sí tiene mucho, como que sí es muy productivo para la educación. O por ejemplo, en mi carrera, ¿no? Hay una cumbre que se llama BRICS, que son el mundo está como en dos poderes, ¿no? Estados Unidos y Europa, y está otro que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, hace 2 semanas fue la cumbre esta de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces yo le pongo en TikTok BRICS y ahí rapidísimo, ¿no? Entonces sí explica mucho mejor. O sea, yo puedo poner un TikTok 2, 3 en una clase, y en 3 minutos le enseñó mucho más de lo que yo les puedo enseñar en 2 horas, ¿no? El chiste es cómo el profesor puede utilizar eso para de ahí desencadenar una actividad o algo. Porque no sé si a ustedes les ha tocado que hay profesores en nuestra universidad o en otras universidades que la clase dura 2 horas y te ponen una película de 2 horas. Entonces es trampa, ¿no? No se vale que un profe use 2 horas para ponerte una película. Mejor que se las deje ver en casa y él les dé la clase, que es para eso que nos pagan. Claro. Muy bien, doctor. ¿Considera usted que la creación de contenido educativo en línea podría ser una herramienta efectiva? Hoy ya nos lo está resolviendo y nos está dando muchos ejemplos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, pero de la carrera de Relaciones Internacionales. Sí, por ejemplo, ayer me contó un estudiante, lo conocí en pandemia, le daba clases yo en línea, de aquí de la universidad, iba en tercero y estaba muy deprimido y se puso a estudiar japonés. Y entonces eso lleva 2 años, sí, desde que empezó pandemia a hoy, COVID 2019, 20, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24. Wow. Bueno, entonces me lo encontré ayer y dijo que él ya es un supermáster en japonés y solo aprendió en distintos recursos en línea, y empezó a dar clases a una japonesa que conoció en línea, y resulta que esa japonesa es esposa del director de Nissan en Toluca. Wow. Entonces ya le ofrecieron una chamba. Primero empezó dando clases a esta señora y dijo, oye, das muy bien clases. Mi esposo es el director de Nissan Toluca, quiere que vayas a chambear para allá. Entonces sí hay recursos. El tema es qué haces tú con los recursos, ¿no? Yo puedo estar 8 horas viendo TikTok puras Altemach, o puedo estar en TikTok 8 horas aprendiendo japonés. ¿No? Y saber que es un idioma complicado por el hiragana, por el katana, por todo lo que utilizan de símbolos, y no es igual que nuestro método de lenguaje. Lleva también sus complicaciones, y wow, que te permita el contenido, pues aprovecharlo también sobre todo. Nosotros ya nos contestó que sigue algunos influencers. ¿Nos podría dar algunos nombres más de otros influencers? Ya vieron que no sigo al Temach, pero luego ahí me bota. Pero luego sigue el Jesus también, ahí me bota.
Alfredo Jalife, que es como así el máster de las relaciones internacionales, pero no hay ningún otro que siga. A ver, pero no. Vamos a llegar a una pregunta que es como la clave, la primordial y de las últimas que le vamos a realizar, doctor, en lo que busca, porque yo sé que es complicado, luego los nombres aquí los tenemos y no nos pasa, Ajá. pero la pregunta sería, ¿son los influencers verdaderos embajadores culturales o solo promotores de marcas? ¿Qué opina respecto a eso? Bueno, no solo hay culturales, tú me preguntas si hay culturales Sí. o de marcas. Embajadores culturales, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Vemos que los influencers, pues de cierta manera a veces promueven la cultura de ciertos países o de sus países, diciendo, tenemos tal festividad, o en tal lugar tenemos esto, o aquí en Japón tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿los ve como embajadores culturales o solo como promotores de marcas? ¿A qué me refiero con la parte de promotores de marcas? Que solamente lo que nos comentaba, ¿no? Hacen contenido, pero ya nada más basado en promovernos productos. O sea, puede haber de unos y de otros, ¿no? O sea, yo creo que es como cualquier profesión, como un abogado puede ser, lo que sabe, puede ser como puede ser como un abogado. O sea, un abogado puede ser puede usar lo que sabe para algo bueno o para algo malo, ¿no? Entonces, igual puede haber un promotor que sí realmente promueva a su país de una forma altruista y otra que lo haga con el beneficio económico. O sea, no creo que sea una o la otra, sino pueden suceder todo. Muy bien. Doctor, para finalizar y ahora sí concluir esta entrevista, que de verdad le agradecemos mucho el tiempo que nos permitió, yo sé que tiene más actividades. Esta última pregunta sería, ¿ha considerado en algún momento de su vida hacer contenido educativo para redes sociales? Sí, lo he considerado y fracasé. O sea, ya tiene una cuenta, ya tiene... Tengo un TikTok y en pandemia publicaba como que tips para hablar inglés mejor. Hice como 8 TikToks y ya luego los eliminé. Debe darse otra oportunidad, doctor. No. ¿No? Igual y tiene que, bueno, lo que tengo entendido es que a veces uno hay que buscar como los hashtags y estas cuestiones y ver cuántos seguidores tienen y ver como las dinámicas o las tendencias que hay, como los formatos, pero se ve otra oportunidad. No. ¿No? Okay. Mejor ahora quiero hacer negocio, o sea, quiero hacer negocio con las redes. Muy bien. Me encantaría saber cómo hacen las personas que compran, o sea, para su información, los que están viendo este video estamos en Justo Sierra, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo hacen los que compran aquí en el centro pacas de calcetines o de playeras y venden miles y se hacen millonarios a través de las redes sociales. Eso es lo que sí me gustaría hacer, más que contenido educativo. Y es algo muy interesante porque también he visto ese contenido y uno se pregunta, hay que seguirlos para tener dinero, maestro. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradecemos en serio nuevamente su tiempo que se tomó porque igual tiene muchas actividades. Y de antemano, gracias por parte de todo nuestro equipo rojo. Y gracias. Muchas gracias, Sí. es un placer.